Estamos en los estudios, como te había adelantado, con el padre Claudio Caruso, que es sacerdote de la Iglesia Católica en la República Argentina, y le agradezco por haber venido a Radio Sónica. Gracias, padre. No, yo les agradezco a ustedes las oportunidades de que varios escuchen una parte de la inmensa realidad que hay hoy en nuestro país. Quiero empezar esta nota con algo que tal vez no es muy típico por estos momentos, pero hay mucha gente escuchándote a través de la web de Radio Sónica, a través también de FM Sudestada en el Valle de Punilla, que estamos saliendo en vivo. Antes de empezar la nota, si les podés dar a ellos tu bendición o la bendición a quien la quiera recibir. ¿Cómo no? Bendecir significa desear el bien, así que un cura no puede menos. Dios quiere nuestro bien siempre. A veces nosotros nos negamos a que nos hagan el bien así, pero un cura no puede más que bendecir y desearles el bien en este día a todos los que nos escuchan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con una bendición empezamos mejor. Gracias, padre. ¿Cómo ves lo que está pasando en Argentina hoy en relación a la discusión del aborto? Era un tema que debía darse, era un tema que el gobierno trajo por la ventana, no era una promesa de campaña de este presidente. ¿Qué pasó en estos meses para que el gobierno habilitara la discusión del aborto cuando muchos no lo esperaban? Bueno, te agradezco la pregunta. Me parece, yo soy de la opinión que soy un cura en la iglesia, no soy la iglesia, que este tema debía haberse tratado mucho antes. Como soy un cura que no vive en un termo, sé que la sociedad lo reclamaba. Entonces, la oportunidad ha sido esta. Yo no puedo estar en la mente ni de los legisladores ni del Ejecutivo que mandó este tema ahora. Si no era ahora, sería el año que viene o el otro, pero es un tema que está instalado en la sociedad. En mayo, un país que no es la Argentina, Irlanda, tuvo un referéndum, o sea, en vez de confiar en sus organismos legislativos, le pidió a la gente, esa hubiese sido una opción también válida en nuestro país, le pidió la opinión y triunfó la posición de permitir el aborto. Con esto no quiero decir que el derecho a la vida sea votable o no votable. Yo creo que el derecho a la vida no se discute, pero también vivo en una democracia en la que sé, porque me sujeto a ese modo de vivir, me gusta más una democracia que una dictadura. La viví, la dictadura, sé lo que es. Esto es una democracia, funciona el Congreso. El presidente mandó un proyecto al Congreso, fue debatido y, bueno, por escasísimo margen triunfó una posición. Yo eso sí veo que la grieta no se hizo ahora. No quiero que el aborto haya sido del tema que causó una división tan grande entre los argentinos. Tiene muchos años. Y no es este el tema. Ciertamente ahora están los ánimos más crispados. Si vos pasás por el Congreso en este momento, está todo más crispado y organizándose para que se crispe un poquito más. Cuando se habla de historia, es decir, a lo largo de los años se fue cindiendo esa historia del Estado y la Iglesia. De hecho, la Argentina tiene una raigambre a través de la Iglesia que se ha constituido, es decir, los próceres, los padres de la patria, y muchos sacerdotes eran miembros de esa primera junta. Hay una historia que, bueno, a lo largo de los años se fue dividiendo. ¿Por qué crees que esa división se fue dando, o esa decisión se fue dando, porque tiene que ver con una cuestión histórica? ¿Debería no haberse producido? ¿Cómo lo ves a nivel histórico? Sí, en la actualidad te digo que yo estoy a favor de la separación Iglesia-Estado. No me pongo pañuelos de ningún color, los uso solo para sonarme en la nariz y no quiero pañuelos, sino que quiero paños fríos, tranquilos, calma. Separar Iglesia-Estado quiere decir que cada una tiene fines diversos. Mi fin como parte de la Iglesia es la salvación de las almas y su bienestar, que tiene mucho que ver con el alma. Eso creo yo, para los que tenemos fe, con un alma feliz, una vida puede ser feliz, con valores que se respeten, como la solidaridad, la amistad, la vida. Todos los derechos humanos encuentran una raigambre. Eso es lo que yo creo. Pero claramente el Estado tiene otros fines y entonces tienen que estar separados. Lo que me parece que es engañoso es decir, separados quiere decir peleados.
matándose los unos a los otros. Yo te meto 40 verdes, vos me metes 60 celeste. Entonces yo te meto 80 para ganarte, y vienen los naranjas y nos meten 500. Y después estamos todos debajo de un gran pañuelo negro, por una sociedad repodrida por una división que no me parece el caso. ¿En qué puntos la Iglesia y el Estado pueden colaborar? Yo creo que, por lo histórico, la Iglesia ha tenido que ver las universidades. La primera universidad argentina creo que se creó en Córdoba y fue fruto de la Iglesia. Las universidades en el mundo han sido fruto de la Iglesia. Como vos dijiste, muy bien dijiste, la participación de los clérigos en aquel primer congreso de Tucumán. Hoy por hoy los clérigos tenemos prohibido, hay que pedir un permiso especial. Padre Farinello lo tuvo que pedir en su momento. Para participar en política. Para participar en política activamente. Todos hacemos política de un modo u otro, pero participar como diputado, senador y, por qué no, presidente, tenemos un veto de nuestra institución. No así, claramente, la religión hebrea. Los judíos tenemos un rabino de ministro de Medio Ambiente, ¿no? Ellos no tienen eso, la religión católica sí. Entonces, mutua, divididos, separados, vos trabajás en esto, vos trabajás en lo otro, tratamos de hacerlo lo mejor posible y colaboramos. Claramente. Obviamente los sacerdotes como también son ciudadanos. Totalmente. No sé si esta pregunta la podrás responder o no, tal vez por la investidura que tenés y por la relación con la Iglesia, pero ¿votaste a Mauricio Macri? Sí. Y bueno, te digo todos los que voté. ¿Por qué no? Voté a Alfonsín en el 83. Voté a Carlos Saúl Menem, sé que a este nadie lo votó y que más de uno se estará agarrando alguna parte del cuerpo cuando lo nombro. Y voté a Mauricio Macri y no sé a quién voy a votar el próximo año. Y esta vez me estoy poniendo más viejo. Voy a tratar de no decirlo, porque veo que antes no había problema en que yo votase a Raúl Ricardo Alfonsín, no había problema en que cambiase para el peronismo, porque Menem era peronista, ¿no? Al menos se presentó. Ahora nadie lo reconoce. No hubo ningún problema, 10 años que yo hubiese votado a Menem, pero después los argentinos tenemos una capacidad. El día después, todos sabíamos que Mauricio es un traidor, que Menem fue un vendepatria y que Alfonsín nos trajo el divorcio. ¿Y por qué no lo vas a votar a Macri ahora, si lo votaste convencido? No dije, no me pongas en mi boca, dije que el año que viene no sé a quién voy a votar. Yo espero que el presidente Macri, porque lo veo muy avejentado, lo veo muy parecido a su papá, prácticamente solo en el aspecto físico, sí. Claramente. Yo espero que el año que viene dé un paso al costado y deje a sangre nueva, para así no solo nos acostumbramos a que los gobiernos democráticos terminen su periodo, sino también a la alternancia, que su esposa no sea presidenta, que otro sea presidente, del mismo signo político o no, y así nos vayamos cada 4 años acostumbrando que nadie sigue, porque es un país en el que hay mucha gente capaz de poder gobernarlo. Ezequiel, ¿querías preguntar? Justo Macri está ahora en Córdoba hablando y justificando, digamos, este nuevo decreto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también en ciertas ocasiones en la historia argentina han tenido una estrecha relación con la Iglesia. ¿Qué piensa al respecto en particular de este nuevo decreto de Mauricio Macri? El nuevo decreto no lo conozco en profundidad, por lo que he leído, porque es una cosa pero se dice otra. Entonces, me parece que es que las Fuerzas Armadas, yo no sé qué están haciendo en este momento los militares, verdaderamente no sé en qué están trabajando, sé que no están golpeando el Estado legítimo, la puerta de la Casa Rosada, y doy gracias a Dios de eso, pero no sé en qué trabajan. Me parece bien que la mano ociosa empiece a trabajar, pero no en tareas de seguridad interna, ¿no? De seguridad interna, bien o mal, está la policía, hago mención a la policía que creo que falleció. Me parece que las Fuerzas Armadas no están para eso, me parece que sí están para colaborar en las fronteras, con el narcotráfico, si lo hacen real y verdaderamente por esto. No están para reprimir las legítimas manifestaciones del pueblo de la nación en un Estado de Derecho. Hoy lunes a las 7 de la tarde, un grupo de la Iglesia convocó a una marcha frente a la Quinta de Olivos
para justamente pedir el no a la legalización del aborto en Argentina. ¿Nos podés explicar, padre, si esa es toda la iglesia, es parte de la iglesia, quién la convoca, si estaría bien o no ir, si alguien te está escuchando en estos momentos? La iglesia es muy amplia, una organización divina humana, tiene un Dios que la lleva adelante a pesar de los pecados propios. Tiene que ser algo fuera de lo natural que la sigue llevando adelante después de 2000 años de tantas metidas de pata, pero de mucha también santidad. Entonces, en la iglesia hay bautizados, que hoy por hoy bajó mucho, pero es el 65-70% de los argentinos. En la iglesia hay curas, que más somos miles. En la iglesia hay obispos, que son los únicos que cobran sueldo. Quiero aclarar, porque se ha dicho en este tiempo, el sueldo de los curas. El sueldo mío depende de la bolsa de la colecta que paso en cada misa. Y un día, si quieren, me van a buscar, apenas termino la misa, doy vuelta a la bolsa de la colecta acá, y ven ustedes, lo cuentan conmigo, así terminamos más rápido, cuánto es el sueldo de un cura. Obispos que cobran un sueldo como un juez de la nación en virtud de un concordato del año 66 que firmó la iglesia con el Estado en aquel momento, y papa y cardenales. ¿Quién convoca esta marcha? Un grupo de laicos que se han agrupado para esta ocasión de la defensa de la vida, Comunidad Provida, son más o menos 100 organizaciones que creen que el derecho de peticionar a las autoridades, en este caso a las autoridades, al jefe del Poder Ejecutivo, les ayudaría a su causa, que es mi causa también, la causa de la defensa de la vida. Yo no voy, tengo otras cosas que hacer en ese momento, no fui tampoco nunca cuando... Pero no sos crítico de al que quiera ir que vaya. No, yo daría mi vida por la libertad de todos, incluso del que piensa lo contrario de mí. Yo creo que la libertad es un don de Dios, primera cosa, y después garantizado en la Constitución, por la Organización de las Naciones Unidas. Sí, si me preguntás a mí íntimamente, que creo que así me lo planteaste, yo no creo que sea el modo. No lo hice con Cristina, no lo hice con Néstor, no lo haré en este momento. Además me parece que los señores senadores son el poder legislativo, el señor presidente es el poder ejecutivo. Si hay injerencia de un poder en otro, cada uno lo decidirá, tendrán mejor información que yo y la irá expresando, aplicando una cierta presión para que el presidente, en uso de su legítima autoridad, ante una situación adversa, vete la ley. Por estas horas se está hablando mucho de que el propio Papa Francisco se ha involucrado y ha llamado por teléfono a algunos senadores, haciendo uso de su libertad, como recién estamos diciendo, para preguntarles cómo van a votar, o tal vez darles su posición, o tal vez hablar después de la amistad que Jorge Bergoglio como cardenal ha tenido, o su conocimiento durante tantos años estando en Argentina. ¿Qué pensás al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿El Papa puede llamar? ¿Está en su libertad de hacerlo? El Papa puede llamar. De hecho, llamaba cuando era cardenal a muchísima gente. Cuando fue la ley de matrimonio igualitario, el cardenal Bergoglio llamaba mucho a Mauricio no lo atendía, pero tampoco lo atendía Michetti. O sea, esta es una cosa que hay que recordar, porque si no parece que unos son los buenos y otros son los malos. No atender una llamada no me parece bueno, cuando eras cardenal no te atiendo, ahora que soy papa te llamo yo. Me parece que eso es algo un poquito peligroso. El papa claramente tiene el derecho de llamar a quien quiera. De hecho, yo estuve ayer en un programa de televisión y Pino Solana, senador de vasta experiencia y que vota a favor de la despenalización del aborto, comentó que le había escrito un largo escrito al Papa mostrándole sus motivos y que el Papa le respondió con mucho cariño. No creo que el cariño implique decirle a la otra persona vos tenés razón. Exacto. Porque si no nos estamos si no implica tratar con respeto, tratar con cariño, cercanía. Yo no voy a poder abrazar y decirle te reamo lo que está haciendo a una chica de verde que porque tengo cuellito, me está tirando una escupida cuando pasé por el Congreso.
Pero me encantaría sentarme y poder hablar con ella, como estoy hablando con ustedes, sin saber qué piensan absolutamente sobre el tema y poder exponer mis razones. Pero soy un convencido que con la razón sola no alcanza. Tiene que haber cariño, tiene que haber respeto, tiene que haber cercanía, y eso es lo que el Papa hace. Por eso estoy segurísimo, aunque no tengo línea directa para saber cuáles fueron, que la telefónica me dé el listado de las llamadas que hizo el Papa en la última semana. Soy un convencido que llama mucho, soy un beneficiado de ese llamar mucho en algún momento muy difícil de mi vida, y este es un momento difícil de la patria, no solo por el aborto, sino por los niveles de pobreza que se están alcanzando. Y soy un convencido que el Papa sigue siendo argentino y está preocupado, y entre todos los que llamó, habrá llamado senadores de un lado y del otro. Eso no es lobby, eso no es presión, es ejercer la libertad de hablar con quien quiera. ¿Crees que los argentinos no nos damos cuenta de la magnitud de tener un Papa argentino? Que muchos, por una cuestión política, tal vez por su opinión personal de Bergoglio de muchos años, lo piensan de una manera, lo ven tal vez como un Papa peronista, sin embargo él nunca no lo ha dicho en estos años que lo sea, pero que no nos damos cuenta de la magnitud y la trascendencia a nivel mundial que genera eso para la Argentina. No nos damos cuenta, y desgraciadamente, como todo lo que hacemos, bueno, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor ustedes no forman parte de decir los argentinos, pero como muchos de los que hemos hecho los argentinos nos damos cuenta el día después. Yo sabía que Menem era un desgraciado que nos estaba robando con el 1-1. Yo sabía que los militares esto era un desastre. Yo sabía que Cristina y Néstor nos llevaban a la ruina. Yo sabía todo el día después, sabíamos todo. Incluso sabíamos que Argentina no iba a clasificar al Mundial. Todo el mundo lo sabía. Yo creo que no están así. No lo sabíamos. Sí debíamos haber sabido quién era Jorge Mario Bergoglio Cardenal, que se tomaba un colectivo solo, porque no le gusta, es muy libre, no le gusta que esté nadie en la puerta llevándolo para que después sepa dónde lo llevó, dónde no lo llevó. Se iba a la villa, se iba a la legislatura de Buenos Aires, se iba a todos lados, volvía caminando, veía a un pobre y el pobre le decía, me está pasando esto, quedó fuera de casa, y le ayudaba con buena cantidad de dinero para que no quede fuera de casa. Ese es el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Después algunos le metió la etiqueta de peronista, con lo cual lo hizo enemigo de este gobierno, y yo no creo que el Papa sea enemigo de nadie. Y si lo es más cristiano que enemigo, y sabe poner las cosas en su debido lugar. ¿Qué cambios está haciendo el Papa a nivel mundial y a nivel intraiglesia, que sé que los está haciendo y que están movilizando a mucha gente a volver a creer en la iglesia? Te digo, hay mucha gente que vuelve a creer en la iglesia y mucha gente que se va. Hay estilos que a ciertos grupos de la iglesia no les gustan. Lo de ser cercano, lo de hablar de cualquier tema. No, yo te paso los temas por los que tenés que hablar, de ninguna manera. El Papa, no, antes de un sínodo, que es una reunión de cardenales, de obispos, no dice, se va a hablar de esto, de esto, de esto. Les sugiero que de esto no se hable. Del matrimonio, los divorciados, vuelto a casar, que esto no se hable. Que de la diversidad sexual no quiero que se hable. Este tema tampoco quiero que se hable. El Papa dice, se tocan todos los temas. En algunos temas, yo soy el Papa, tengo que dar mi opinión. Piensa en discordancia con lo que pensás con vos, y por eso puede ser atacado por diversos sectores. Creo que el Papa, como yo, tengo derecho a tener mi corazoncito político, pero si fuese peronista, que a lo mejor lo es, y me parece que se puede ser de cualquier partido político hasta ahora en una democracia, bueno, no lo pone de manifiesto en su a quien recibe, a quien no recibe, esto que vulgarmente se ha dicho. Esos son los que no querrían que se reciba a nadie. El otro es mi enemigo, no te recibo más. Señora de Bonafini, usted fue muy mala con el Papa, no la recibo más. El Papa la recibió. ¿Qué esperaban de un Papa que está predicando a Jesucristo? ¿Qué esperaban? Pero también recibió a María Eugenia, también recibió, y varias veces, más de las que sabemos. También recibió a Esteban Bullrich, también recibió a Esteban Macri, a Mauricio Macri, y medio gabinete actual ha sido recibido por el Papa. Hay gente que le encanta poner una foto para decir me recibió el Papa, hay gente que no, la tiene en su living.
Muy interesante lo que estás diciendo, Claudio. ¿Cuáles son tus expectativas en relación a lo que va a pasar el 8 de agosto, el tema de la legalización del aborto? ¿Qué esperas a nivel personal? Lo que no quiero es que esto sea un Boca River, ¿no? Un PRODE en el que yo ahora te digo un pronóstico. Y no, lo que a vos te gustaría. Yo siento, ¿no?, que ¿no?, está muy poroto discutida la cosa. Ha dividido. Los pro vida dicen que está el 60% a favor y el 40% en contra. Los otros dicen 51-49. Sea como sea, es muy ajustada, es una división muy ajustada. Y puede depender de un senador que se engripe o se resfríe, sí, claro, ese día, más teniendo la edad que tiene, ¿no? Y habiendo ocupado el cargo de presidente de la nación antes. Entonces, y de los ausentes, de los que a último momento digan, perdí el avión, de las embarazadas que están por tener un hijo, puede depender de esas cosas que son naturales. No me gustó nunca ver fantasmas, cosas extrañas que se mueven, quizás porque el que lo quiera ver, que va a volar mucha plata esa noche, lo que sea, bueno, que me avise a ver si pescamos algo. Además de, digamos, planteemos un escenario, una hipótesis, que el aborto ganase, digamos. Yo he escuchado a algunos obispos o curas hablando en posiciones quizás extremas, como las hay también del otro lado, diciendo va a caer la ira de Dios sobre la Argentina y se va a venir la época más negra de nuestra historia. ¿Sos de pensar de esa manera o lo tomás un poco más? No, hemos tenido una de las peores sequías de nuestra historia. Alguno le puede llamar la ira de Dios, yo pienso que no llovió, solamente eso, y no teníamos ley de aborto. No creo que Dios sea tan así. ¿Ves? Esto es lo que cambió mucho con respecto del Papa. Tenés razón. Hubo un tiempo en el que se hablaba de la ira de Dios, tremenda, ¿no? Incluso, no sé, si un senador tuvo una desgracia familiar fue porque votó a favor del aborto. Yo he llegado a oír esto. Y me parece a mí una cosa totalmente sin sentido. Dios no es así. En mi concepción, yo a Dios lo llamo Padre Nuestro. Entonces no es un gendarme, un juez, de eso que está esperando cuando hace con todo respeto a los gendarmes, sí. Cuando te equivocás para sacar el machete y pegarte. Yo creo que Dios no es así. Si alguno piensa que Dios es de otra manera, qué triste porque vive mal la vida. Te quiero aprovechar un minuto que me queda para que me cuentes cuál es tu visión del capitalismo actual. ¿Crees que genera pobres, que hay más excluidos de los que había antes, que hay que modificar algunas concepciones capitalistas para que más gente ingrese al sistema? Te pregunto esto porque es lo que se está hablando mucho en Europa, ¿no? Que hay mucha gente que se está quedando excluida, que hay un 1% de la población mundial que está viviendo para ellos solos y el resto, bueno, que se las arregle. Capitalismo, todos necesitamos un capital para hacer andar cualquier cosa. Yo para comprar un teléfono o para cargar la sube necesito un capital. El capital no es malo, no es intrínsecamente perverso. Yo preferiría decir neoliberalismo. El liberalismo tampoco es malo. Viva la libertad para negociar con quien quiera, viva la propiedad privada. Aunque esa propiedad privada tiene una hipoteca social, le llama la iglesia. Lo mío no es tan mío, si al lado mío hay 40% de gente que se está muriendo de hambre. Y con esto yo no le estoy diciendo ese 40% que te anda, sacarle todo, sino que estoy diciendo que si todos fuésemos tan cristianos, la solidaridad sería una virtud que en esta patria haría que hubiese mucha menos gente con hambre. Entonces, el neoliberalismo claramente es una economía que mata, es mi opinión. Lo que estoy pensando es que me voy de acá, no me van a querer ni los liberales, ni los socialistas, ni los macristas, ni los peronistas, y no sé si el Papa me va a seguir queriendo. No. Pero bueno, lo principal es tratar de decir la verdad. El neoliberalismo ha traído al mundo durante determinadas épocas cierto bienestar, pero no ha durado mucho.
A mí me parece por demás interesante esta charla que hemos tenido para que también el público en general escuche la opinión de un sacerdote como ciudadano. O sea, intenté en todo momento de hacerte esa entrevista como ciudadano. Obviamente que se mezclan temas religiosos, el Papa, tu conocimiento que tenés hace muchos años con Jorge de Bergoglio. Te agradezco por estos minutos, gracias por venir a Radio Sónica y seguramente no va a ser la última vez. Yo les agradezco a ustedes. En estos últimos días, por el debate del aborto y por un montón de cosas, se ha vivido un momento de crispación. Yo quisiese hacer un llamado a la tranquilidad, ¿no? Hoy vamos, yo no voy, pero los que quieran van a la quinta del presidente y se dirigen a él con el respeto que nos tuvimos que dirigir siempre a un presidente de la nación, nos guste o no nos guste. Gracias, Claudio, por venir a Radio Sónica. El padre Claudio Caruso en el arranque. Nos vemos mañana.